Bueno, buenos días. Entra en sesión el juzgado 20 civil del circuito de la ciudad de Ibagué, siendo las 10 horas del día 20 de mayo de 2024. Se da inicio a audiencia virtual dentro del proceso promovido por el señor Juan Pérez en contra de la empresa Amadeus TI Holding S.A. Los comparecientes, por favor, se identifican. Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Herrera Salgado, apoderada del demandante, el señor Juan Pérez. Recibo notificaciones en la dirección ya conocida. Buenos días, mi nombre es Hugo Libardo Sepúlveda Báez, funjo como defensor, como representante de la parte demandada y recibo notificaciones en la dirección ya conocida portada del proceso. Muchas gracias. En atención a que ya se surtieron las demás etapas del proceso, el día de hoy se procederá a la exposición de alegatos de conclusión y sentencia. Se concede la palabra a la apoderada de la parte demandante. Tiene 10 minutos para su exposición. Gracias, su señoría. Me permito presentar y sustentar los alegatos de la conclusión en contra de la empresa Amadeus y Holding S.A. Bajo este proceso 2023-00-14500, haciendo un breve resumen de los hechos. El día 20 de enero del 2022, el señor Hildebrando Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma, en virtud del artículo 869 del Código del Comercio, celebró contrato de compraventa en España de manera personal con el representante legal de la empresa Amadeus y Holding S.A., cuyo objetivo principal era la compra de 5.000 computadores de la marca y especificaciones contenidas en el contrato de compraventa, por un valor comercial de 17.500 millones de pesos, abonado el 50% al momento de la firma del contrato y el otro 50% en el momento de la entrega de la mercancía en la oficina del comprador en la ciudad de Bogotá, acordada para el 20 de marzo del 2022. El comprador, mediante el cheque de gerencia por valor de 8.750 millones, girado a favor de Amadeus y Holding S.A., abonó el 50% pactado. Se anexó al expediente como prueba de copia del cheque de gerencia. Por razones de carácter personal y de acuerdo con los artículos 887, 888 y 889 del Código de Comercio, el 1 de marzo del 2022, el señor Hildebrando Gómez realizó sección del contrato al señor Juan Pérez, quedando la titularidad y los derechos de contrato en cabeza de mi apoderado, el señor Juan Pérez. Mediante correo electrónico de fecha del 2 de marzo del 2022, el señor Juan Pérez notificó a la empresa Amadeus y Holding S.A. la sección del contrato a su favor, llegando el 20 de marzo del 2022 la fecha de la entrega de los computadores y sin justa causa, sin ninguna explicación por parte de la empresa, no se hizo efectiva la entrega. Su señoría, es claro que las pruebas conducen a concluir que con la actitud desplegada de Amadeus y Holding S.A. incurrió en el incumplimiento del contrato, toda vez que la parte demandada no hizo entrega de la mercancía acordada, el día y la fecha en que se iba a entregar correspondiente. El caso que nos ocupa queda demostrado y probado que sí existe un contrato de compraventa entre el señor Juan Pérez y la empresa Amadeus y Holding S.A., que mi poderante cumplió a cabalidad con todas las cláusulas del contrato y que la parte demandada incumplió el contrato, lo que da derecho a mi cliente a exigir por vía ejecutiva el incumplimiento de este. Cabe resaltar que mi poderante hizo el abono del 50% a la firma del contrato y que el saldo del 50% no lo canceló en razón que este sería cancelado contra entrega de la mercancía y esta entrega no se hizo efectiva. Ruego a su señoría que se le aplique el artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas, conocida como Viena, sobre compraventas internacionales de mercaderías, que reza: el comprador podrá exigir al vendedor el incumplimiento de sus obligaciones a menos que haya ejercitado
un derecho o acción incompatible con esa exigencia. Por último, teniendo en cuenta el contrato que se firmó en España, invoco el artículo 869 del Código del Comercio, que establece: la ejecución de los contratos celebrados en el exterior deben cumplirse en el país que se regirá por la ley colombiana. Con fundamento en lo expuesto, ruego a su señoría declarar que prosperan mis pretensiones así. Primero, declarar el incumplimiento del contrato. Segundo, ordenar a la parte demandada la entrega de la mercancía en el lugar estipulado en el contrato. Tercero, condenar en costas y exigencias y agencias en derecho a la parte demandada. Cuarto, condenar la empresa Amadeus IT Holding S.A. a pagar a la parte demandante a título de indemnización por daños y perjuicios la suma del dinero tasada en el doble del valor del contrato, según lo estipulado en la cláusula 11º del contrato. Gracias, su señoría. Gracias, doctora. Qué pena, estaba sin sonido. Se concede la palabra al apoderado de la parte demandada. El doctor tiene 10 minutos para presentar sus alegatos. Gracias, su señoría. Su señoría, es importante recordar en este caso que el contrato firmado de compraventa, firmado entre el señor Hildebrando Gómez y la empresa Amadeus IT Holding S.A., el 20 de enero del 22 se firmó en España, no se firmó en Colombia. Por lo tanto, Colombia no tiene jurisdicción en el caso y carece de competencia para decidir y tomar el conocimiento del caso. De otra parte, el demandante incumplió el contrato, toda vez que no canceló el 50% restante que estaba estipulado en el contrato. Aquí cabe aplicar el artículo 1609 del Código de Comercio, el cual estableció, permítame leer, abro comillas: en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se ha cumplido en la forma y tiempo debidos, de lo cual se colige que Amadeus, Holden y la empresa cual represento no incurrió en incumplimiento del contrato toda vez que el demandante no cumplió con su parte. Es bueno recordar que el demandante desconoce los términos del contrato cuando, primero, hace caso omiso a la cláusula que el contrato se regirá por la legislación española, no por la legislación colombiana. Dos, desconoce que incumplió cuando no canceló el saldo de 50% correspondiente. En conclusión, su señoría, con el acostumbrado respeto, solicito que se nieguen las pretensiones de la parte demandante, toda vez que esta demanda no debe prosperar, y se condenen costas y agencias de derecho a la parte demandante. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Vamos a dar un receso de 5 minutos, al término de los cuales reanudaremos la audiencia y daremos paso a la sentencia. Siendo las 10:30 am, se reanuda la audiencia y entra al despacho a dictar sentencia. Juzgado 20 Civil del Circuito de Ibagué. Referencia: ejecutivo singular por mayor cuantía. Demandante: Juan Pérez. Demandado: Amadeus IT Holding S.A. Radicado: 2014-003-003, 2023 00-145-00. Asunto: sentencia, demanda por incumplimiento de contrato. Asunto a resolver: se decide demanda promovida por Juan Pérez en contra de Amadeus IT Holding. Síntesis de los hechos. El acervo fáctico soporte de la presente demanda admite la siguiente síntesis. Manifiesta el demandante que el 20 de enero de 2022 el señor Hildebrando Gómez, identificado con cédula de ciudadanía como aparece al pie de su firma, en virtud del artículo 869 del Código de Comercio, celebró contrato de compraventa en España de manera personal con el representante legal de Amadeus IT Holding S.A., cuyo objetivo principal era la compra de 5.000 computadores de la marca
y especificaciones contenidas en el contrato de compraventa por un valor comercial de 17.500 millones de pesos, abonado el 50% al momento de la firma del contrato y el otro 50% contra entrega de la mercancía en la oficina del comprador en la ciudad de Bogotá, acordada para el día 20 de marzo de 2022. Al comprador mediante cheque de gerencia por valor de 8.750 millones girado a favor de Amadeus IT Holding S.A. abono del 50% pactado. El 20 de marzo de 2022 se venció el plazo para la entrega de los computadores, pero la empresa Amadeus IT Holding S.A. no hizo efectiva la entrega. Pretensiones. El demandante persigue las siguientes pretensiones. 1. Declarar incumplimiento del contrato. 2. Ordenar a la parte demandada la entrega de la mercancía en el lugar estipulado en el contrato. 3. Condenar a costas y agencias en derecho a la parte demandada. 4. Condenar a la empresa Amadeus IT Holding S.A. a pagar a la parte demandante a título de indemnización por daños y perjuicios la suma de dinero tasada en el doble del valor del contrato, según lo estipulado en la cláusula 11ª del contrato. Actuación procesal. El Juzgado 20 Civil del Circuito de Ibagué admitió la demanda por auto del 25 de marzo de 2022. El Juzgado Acuo dispuso la práctica de pruebas mediante auto del 31 de marzo de 2022. Decretó las documentales aportadas con la demanda y ordenó librar oficios a la parte demandada, a lo cual se procedió por secretaría. Problema jurídico. El problema jurídico sometido al escrutinio del despacho consiste en dilucidar si en efecto el juzgado ordinario en Colombia es el competente para decidir en derecho en este caso, y si procede la declaración de incumplimiento y por ende la orden de cumplimiento a la parte demandada en el contrato celebrado el 20 de enero de 2022. Consideraciones. Para dirimir si el juzgado ordinario en Colombia es el competente para decidir en derecho en este caso, basta con remitirnos al artículo 869 del Código de Comercio, que establece: la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. El contrato en materia de discusión se debía cumplir en Colombia, por lo tanto, esta norma otorga la jurisdicción a este juez. Asimismo, la competencia está establecida en los artículos 20, competencia de los jueces civiles de circuito en primera instancia, y 28, competencia territorial del Código General del Proceso. El artículo 864 y subsiguientes del Código de Comercio le dan piso jurídico y respaldan la responsabilidad civil que contraen las partes que desean acudir a este tipo de acuerdo, puesto que teniendo en cuenta el vínculo obligacional, todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo por causas legales, para lo cual basta con remitirnos al artículo 278 del Código Civil. Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales de su validez. Análisis del caso concreto. En el presente caso es claro que, primero, el demandante canceló el 50% del contrato a la firma de este. Segundo, el demandante no canceló el saldo correspondiente al 50% en razón que la mercancía no fue entregada. Tercero, el demandante nunca recibió en su oficina en la ciudad de Bogotá ni en la fecha pactada la mercancía comprada al demandado, ni al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso al demandado ha probado que sí lo hizo o que existió algún eximiente de responsabilidad para no hacerlo. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Ibagué, Tolima, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar el incumplimiento del contrato celebrado el 20 de enero de 2022 entre el señor Idelbrando Gómez y la compañía Amadeus IT Holding. Segundo, ordenar a la empresa Amadeus IT Holding S.A. que en el término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, haga entrega al demandante, señor Juan Pérez, de la totalidad de la mercancía en su oficina en la ciudad de Bogotá, tal como se acordó en el contrato. Tercero, condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada, las cuales se fijarán por secretaría. Cuarto, condenar a la empresa Amadeus IT Holding S.A. a pagar a la parte demandante a título de indemnización por daños y perjuicios la suma de dinero tasada en el doble del valor del contrato, según lo estipulado en la cláusula 11ª del contrato. Esta decisión judicial queda notificada a las partes por estrado.
contra la presente caben recursos de reposición y en subsidio de apelación por parte del demandante, Sin recursos, su señoría. por la parte demandada, Sin recursos, su señoría. no siendo más el motivo de la presente, siendo las 11 de la mañana del día 20 de mayo de 2024, se da por terminada la diligencia. Notifíquese y cúmplase. Muchas gracias.